Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ser Salud Emoción. Mi nombre es Patricia. Un gusto estar con ustedes otra vez. El día de hoy tenemos el tema de el miedo. Una de las emociones más complejas que pueda haber desde mi perspectiva. Porque si bien es una emoción adaptativa que nos ayuda a ponernos a salvo principalmente, también es una emoción que al volverse irracional nos domina la vida. ¿Se acuerdan de los dementores? Imagínense que así es el miedo. Quédate conmigo. Ser Salud Emoción, el podcast. Recuerda escucharnos cada 15 días a través de tu plataforma preferida como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Music o TuneIn. No olvides suscribirte al canal de YouTube, donde encontrarás todos los podcasts, y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como Ser Salud Emoción. Como una sombra que se posa en mi regazo, me invade la sensación que me paraliza y me deja helado. Tengo los ojos abiertos, mi corazón salta sin cesar, parece que va a salir de mi pecho. Mi mente se nubla, no puedo pensar. 1000 pensamientos giran en mi cabeza como un tornado que se lleva mi paz, mi tranquilidad, mi sonrisa, mis ganas de vivir, mi fuerza, la posibilidad de seguir adelante, de siquiera dar un paso para continuar. Esa sensación de seguir adelante que parece tan lejana, casi imposible. Iba caminando tranquilamente y todo parecía posible, y de pronto el camino se hizo borroso y casi imposible. Las dudas y la incertidumbre se fueron convirtiendo en mi sombra, hasta que esa sombra se ha adueñado de mí. Y cansada de cargarla, me paré, la vi de frente y pregunté: ¿qué eres? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Y una voz profunda y ahogada se presentó y me susurró: soy tú, tus inseguridades, tus dudas, tu pasado, tu incertidumbre por el futuro, tu necedad. Me dices miedo. En su libro Nudos Mentales, Bernardo Estamateas cita un ejemplo que a mí me encanta. Habla de el hombre en la época de las cavernas y habla de esta necesidad de autopreservación. Y habla de un cavernícola que necesita comer, ¿no? Cuando se acerca un animal relativamente pequeño, hablemos de un jabalí, por ejemplo, pues entonces no hay problema porque se siente con la fuerza o la ventaja como para poder matar al jabalí y proveerse de lo que necesita. Sin embargo, si hablamos de un mamut, pues entonces ahí sí hay miedo. ¿Por qué? Pues porque se siente en desventaja y ve una amenaza a su integridad. Sin embargo, la necesidad de autopreservación, de alimentarse, es mucho más fuerte y entonces mata al mamut o se encara pues al mamut para poder proveerse de lo que necesita. Tenemos la misma situación con una mujer en la era de las cavernas. De pronto también necesita alimentarse a ella y a sus hijos. Y de pronto se le presenta la posibilidad de cazar un conejo. Y también está la posibilidad de cazar un mamut. El matar el conejo, pues, le resuelve el tema de la alimentación, ¿estamos de acuerdo? Y
Eso hace que pueda proveerse y ya está. Sin embargo, el matar al mamut, a pesar del miedo que le representa, también le representa un cierto estatus, llamémosle. Trascender ese miedo le representa que si lo logra, va a tener también el reconocimiento de sus hijos. ¿Qué pasa con el miedo? El miedo es una emoción natural que siempre está ahí. Al final del día es parte de nuestro equipamiento para enfrentar la vida y para poder adaptarnos a nuestro miedo, a nuestro medio. ¿Cuál es su función? Autopreservación. Al final el miedo es un aviso de que tengo que cuidarme y de que tengo que evitar el peligro. Sin embargo, el miedo muchas veces deja de ser un instinto de preservación para convertirse en un miedo ficticio. Esa sensación o esas preguntas que pueden aparecer como, pero es que, ¿y si pasa? ¿Qué tal que? Y todas esas cosas que pueden aparecer en un momento determinado. Claro, estas dudas, esta incertidumbre, estas preguntas no son gratuitas. En parte las vamos recolectando a través de nuestra vida por experiencias. En parte también son ideas que fueron implantadas. Por ejemplo, ¿cuántas veces cuando niños escucharon un grito? ¡Bájate de ahí que te vas a caer! Por ejemplo, o cosas similares. El niño o nosotros nunca pensamos en caernos hasta que nos dijeron que era una posibilidad. Y entonces nos insertaron el miedo de alguien más. Y así en nuestra vida vamos colectando miedos por experiencias que no son propiamente nuestras, sino que son de otras personas que vivieron alguna situación y que desde ahí fueron generando miedo a esas situaciones o a la exposición a ciertas cosas y se las van insertando a los demás a su alrededor. Ojo, yo no estoy hablando ni de bueno o de malo, solamente estoy hablando de cosas que hacemos. Es bastante limitante cuando empezamos a generar miedo a todo y a nada, porque empieza a ser una sombra, empieza a ser como un dementor. ¿Se acuerdan de Harry Potter y los dementores? Esa cosa sin forma que al final del día te chupa la energía, porque eso hace el miedo, chuparnos poco a poco la energía y drenarnos hasta que nos paralice y somos incapaces de movernos. Somos incapaces de ir por lo que necesitamos. ¿Te has preguntado alguna vez cuántos de los miedos que tienes son reales? Es como, dependiendo de la zona geográfica en la que vivimos, tenemos posibilidades diferentes de ciertos desastres naturales. ¿Por qué? Por la zona geográfica en la que vivimos, ¿no? O sea, en la Ciudad de México está la posibilidad de un temblor, en Estados Unidos en ciertas zonas está la posibilidad de tornados, en lugares en donde son islas está la posibilidad de tsunamis, en lugares como Hawái está la posibilidad de que explote un volcán.
¿Por qué? Pues porque vives en esa zona geográfica y en esa zona geográfica es probable que pasen estas cosas simplemente porque convivimos con ellas, porque el planeta está vivo. Sí, y por esa misma razón existen protocolos de seguridad para poder hacer frente a una situación de esas en el momento que se presente. Sin embargo, ¿por qué si estoy en una zona que no es volcánica voy a tener miedo de que explote un volcán? ¿Es lógico? ¿Tiene sentido? Digo, si voy a Hawái, pues sí. Pero entonces una de dos. ¿Acepto que eso es una posibilidad? ¿O no voy? ¿O voy y la paso mal? Porque la idea de que pueda explotar un volcán entonces hace que yo ya no disfrute el momento en el que estoy. Mi punto con esto es, ¿cuántas veces has experimentado cosas a la mitad? Porque ¿qué tal si pasa? ¿Cuántas veces te has detenido a hacer cosas porque, híjole, no? ¿Qué tal que pasa todo mal? Porque, híjole, no. ¿Qué tal que el mundo explota? ¿A qué me refiero? A que muchas veces nos rondan algo a lo que llamamos ideas catastróficas, que ya no son una cuestión de autopreservación y ya deja de ser un miedo adaptativo, es decir, ese miedo razonable que me mantiene seguro. Al contrario, se convierte en una sensación que me domina la vida y que me impide vivir. ¿De qué forma tú te impides vivir? ¿De qué forma tú te permites que esas ideas sin ton, ni son, ni sin sentido te dicten la vida? El miedo tiene diferentes caras y tiene diferentes facetas, por llamarlas de alguna manera, en nuestro ser. Porque recordemos que no somos solo cuerpo, no solo somos mente, no solo somos emociones, no solo somos energía o alma, como quieran llamarle, ambas. Somos un conjunto de todo eso que está en el mismo paquete. Y eso hace que unas cosas se alimenten a otras. Desde el punto de vista de la medicina tradicional china, cada emoción reside en un órgano y en una entraña en específico, y estos están regidos por una energía en específico también. En el caso del miedo se albergan nuestros riñones y esto pertenece al reino del agua. Esta energía, cuando se vuelve desequilibrada, va a mandar manifestaciones a nuestro cuerpo que ya pueden ir por dolores en las rodillas, dolores en las piernas o enfermedades en las piernas. Tiene que ver también con el sistema de reproducción, tiene que ver también con todo lo que es crecimiento y desarrollo, tiene que ver con la médula, tiene que ver con el cerebro, tiene que ver con la sangre y tiene que ver con la energía del ki. ¿Qué es el ki? La energía que nos nutre al final del día. Es por esto que cuando tenemos miedo y que ese miedo es
exacerbado que nos rebasa va a terminar manifestándose en mi cuerpo de una forma que ya no es funcional. Llamémosle ataques de ansiedad, o ansiedad nada más, llamémosle ataques de pánico. ¿Alguna vez han sentido ese temblor impresionante en las piernas cuando alguna situación me está siendo confrontante? Yo sí, y es muy desagradable. No es otra cosa que un aviso de que esa situación me está resultando suficientemente difícil para enfrentarla, que lo que me genera es miedo. Y la forma de reaccionar de mi cuerpo puede ser ese temblor de las piernas, puede ser esa taquicardia, puede ser esa sudoración en las manos, o puede ser simplemente que se me paralice el cuerpo y que no pueda dar un paso. Al final eso es miedo a avanzar, eso es miedo a seguir adelante, es una resistencia. El miedo tiene muchas caras y tiene muchas facetas. ¿Y cómo hago frente a eso? Tendemos por cultura, por pensamiento, por creencia, todas las anteriores, a minimizar lo que sentimos y a tratar de fingir que no pasa nada. Y entonces, al hacer esto de no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, lo único que hacemos es potencializarlo, es hacerlo un pequeño quiste en algún lugar en nuestro cuerpo que cuando se rebasa, se abre, explota y me invade por completo. Y muchas veces se transforma en enfermedad. ¿Cómo puedo hacerlo de otra manera? ¿Qué tal que si en lugar de evitar mi miedo, lo reconozco para empezar? ¿Qué tal si en lugar de querer cerrarle la puerta en la cara, lo invito a pasar? Y le pregunto para qué está ahí, me pregunto para qué está ahí. Cuando una emoción no tiene forma, como un dementor, bueno, los dementores sí tenían forma, entonces es agobiante y entonces se hace dueño de mí. Pero si a esa emoción le doy forma, si a esa emoción la conozco y la reconozco y me doy un momento para entenderla, para preguntarme para qué está ahí, cuál es su función, de qué va, qué me quiere decir, qué es lo que hay detrás de ella, entonces puede ser que ese miedo vaya disminuyendo y deje de paralizarme. Y entonces pueda reconocer qué hay realmente detrás de él. Porque la realidad es que ninguna emoción tampoco es por generación espontánea. Es una respuesta a estímulos, es una respuesta a experiencias, es una respuesta a creencias, es una respuesta a ideas, es una respuesta a todo aquello que he recibido de información de mi ambiente hacia una situación o varias situaciones que terminan manifestándose en una emoción. En este caso, pues estamos hablando del miedo, esa es la emoción, pues. Cuando no me doy el chance de reconocer ese miedo, poco a poco se va haciendo más fuerte, poco a poco se va haciendo más grande. Y entonces termino por tener miedo a todo y a nada. Termino por tener miedo a la vida misma. Porque sí, es cierto, lo que más puede confrontarnos en la vida es aquello que no conocemos. Y la realidad es
que la vida es incierta. La realidad es que la vida está llena de caos. La realidad es que no controlamos un carajo. La realidad es que nos cuesta mucho trabajo vivir con la idea de impermanencia, de falta de control y de incertidumbre. Eso nos causa mucho desasosiego y nos causa mucho miedo, porque es desconocido. Y a lo que le tenemos más miedo es aquello que no conocemos. Porque en eso desconocido puede pasar cualquier cosa. Y al final del día, si puede pasar cualquier cosa, eso quiere decir que también me puede pasar cualquier cosa. Y la respuesta es sí, efectivamente. Sin embargo, hay algo más que ideas catastróficas. Sí, puedo pensar en todo lo negativo que me puede llegar a pasar en un día. O puedo elegir pensar que en la vida siempre hay un detalle, el detalle del día. Que siempre pasan cosas que a veces incluso son desagradables y sin embargo fueron lo que hicieron mi día diferente y tampoco es tan catastrófico. Hay veces que el detalle del día sí es o representa un mal momento, una mala pasada, una fea sensación. Sin embargo, es mi decisión el en qué convierto eso. Si ese momento lo convierto en una cadena, en un grillete que me domina la vida y entonces desde ahí desarrollo miedo a cualquier experiencia por la posibilidad de que vuelva a pasar algo feo, o acepto eso como un mal momento, una vivencia muy desagradable y encuentro la manera de sacarle partido y seguir adelante. No estoy diciendo que sea fácil. No, claro que no. Sin embargo, es opcional la forma en la que voy a trascender o no los eventos en mi vida. Y entonces se hace opcional el que el miedo me paralice o lo transforme o me transforme. Después del incidente que tuve en la universidad, pues bueno, cuando llegué a mi casa, pues obviamente no estaba yo bien, no le conté a nadie, lo que sea. Y entonces pasé una semana en mi casa. Y fue una semana difícil. Avisé a mis compañeros que no iba a poder ir en una semana. Y pues nada. De pronto decidí que no me podía yo quedar siempre ahí, que no podía detener mi vida por siempre y que necesitaba regresar a hacer mis cosas, a hacer lo que tenía que hacer. Y entonces decidí regresar a la escuela, regresar a mis rotaciones, todo, retomar mi vida. Recuerdo que cuando le dije a mi mamá, me sugirió que su marido me llevara al hospital
Pensé en la propuesta y al final resolví que no. Le dije, no, no te preocupes, yo me voy sola. Un poco fue como, ¿por qué? Lo que sea. Y yo le dije, no, yo tengo que hacer mis cosas, tengo que regresar a hacer lo que tenga que hacer. Y así fue. Tomé el transporte como lo hacía antes del incidente normalmente, y yo en ese momento estaba rotando en el Incán. Y entonces, pues bueno, yo tomaba el transporte para que me dejaba ahí en la esquina de Periférico y San Fernando. Y de ahí, ya fuera que tomara otro transporte o que tomara un taxi o que caminara para llegar al Incán. Y pues a mí siempre me ha gustado mucho caminar, esa es la realidad. Entonces llegué a ese lugar, a San Fernando y Periférico, y en ese momento me enfrenté a la decisión de me voy caminando o qué hago. Al final dije, no, voy a caminar. Y decidí caminar. Y entonces, mientras iba rumbo al hospital, de pronto empecé a sentir taquicardia. Las piernas se me hicieron chicle, la sudoración en las manos, la respiración agitada, esta sensación de visión de túnel, se le dice, que todo se hacía pequeñito. Y entonces me detuve y en mi cabeza una voz de lo más profundo dijo, ni madres, vas a caminar y vas a llegar al hospital, no te vas a quedar aquí, sigue caminando. Respiré profundo y le hice caso a esa voz. No se me quitó el miedo, tampoco la taquicardia, tampoco la tembladera de piernas, ni la sudoración en las manos, no. Ahí estuvieron durante toda la caminata hasta llegar al hospital. Realmente se siente el carajo. Sin embargo, lo logré. Llegué al hospital y coincidentemente iba saliendo una compañera del hospital, la vi, me abrazó y me dijo, ¿estás bien? Le dije, sí. Me dijo, ¿me tengo que ir? Le digo, sí, está bien. Me dijo que un par de amigos estaban adentro y en dónde encontrarlo. Dije, perfecto, gracias. La abracé, se fue, y entonces, bueno, mi alma regresó al cuerpo. Realmente el verla, ese abrazo, me dio paz y me sentí segura, y entonces pude caminar hacia el hospital y me inundó entonces una sensación de todo está bien. Fue un momento muy desagradable, fue un momento muy decisivo también. Definitivamente creo que es de los momentos más decisivos en mi vida. Desde la decisión de regresar a mi rutina, desde la decisión de decirle a mi mamá, no gracias, no necesito que me lleven al hospital, ni a la escuela, ni a nada, yo puedo hacerlo sola. La decisión de caminar por esa avenida que para mí fueron más de 100,000 metros, la verdad. O sea, realmente fue la caminata más larga de mi vida.
Y la decisión de hacerle caso a esa voz que me paró y que me exigió que siguiera adelante, que me exigió que no me dejara llevar por esas sensaciones que me estaban inundando el cuerpo, que me exigí el trascender ese momento como fuera y continuar. No tengo idea de qué hubiera pasado si yo hubiera tomado otra decisión, si hubiera decidido quedarme ahí parada y hablarle a alguien para que fuera a sacarme. No lo sé, no tengo idea. Sin embargo, me alegro de que esa voz, pues igual tirana, porque pues no fue como muy agradable el escucharme a mí misma, mandándome a la mierda y diciéndome exigiéndome que continuara. Sin embargo, le agradezco profundamente a esa parte de mí que se hiciera presente, porque me ayudó a trascender ese mal momento y también me ayudó a trascender ese miedo que dejó esa experiencia, ese miedo a ser atacada, ese miedo a que pudiera pasar algo más o que pudiera pasar otra vez. Y seamos honestos, la posibilidad siempre está ahí. ¿Por qué? Pues porque pasan cosas en la vida. Sin embargo, en ese momento y gracias a esa voz, decidí hacerle caso al otro lado de las infinitas posibilidades que dicen que todo puede pasar y que las cosas van a estar bien, que sí hay momentos muy complicados en la vida y que claro que da miedo, y que al mismo tiempo también en esos mismos momentos hay personas que aparecen que te dan esperanza que en algún momento pierdes. Que también hay algo dentro de nosotros que nos ayuda a trascender el miedo. Y eso también es instinto de supervivencia. El poder trascender las cosas para seguir adelante también es poder vivir y conectarme nuevamente con la vida. Porque además del miedo hay otras sensaciones en la vida. Porque además de ser un lugar que a veces es salvaje, también hay otras cosas en el mundo. También hay buenos momentos. El punto es que podamos aprender a soltar y trascender los momentos, sean agradables o desagradables, como sea. Al final del día tenemos una tendencia a quedarnos enclochados en una situación o en las cosas. Si son desagradables, pues queremos evitar la posibilidad de volver a vivirlas de toda forma y manera posible. Si son agradables, queremos que nunca acaben, queremos que sean permanentes, queremos que sean un status quo, y eso no existe. Ninguna de las dos cosas existe. Ni todo va a ser permanentemente horrible, doloroso y miserable, ni todo
va a ser shiny, armonioso y bonito. Es aprender a soltar. Dicen los budistas que el gran problema de los occidentales es que queremos evitar lo inevitable. Queremos evitar el dolor, queremos evitar el miedo, queremos evitar lo que no nos agrada, lo desagradable. Y al mismo tiempo queremos evitar soltar o que se termine lo bonito, lo que nos gusta, lo agradable, lo que me hace sentir feliz, lo que me hace sentir exaltado de una forma positiva, alegre. Y la realidad es que todo pasa, que no hay manera de que algo sea permanente. Nada es permanente. Sin embargo, en nuestra necesidad de evitar que las cosas pasen o que se acaben, las hacemos mucho más fuertes. Y eso es lo que pasa con el miedo, que en lugar de aceptarlo, en lugar de abrazarlo, en lugar de poder verlo a la cara, en lugar de hacernos amigos y poder entenderlo, poder entenderme y saber qué hay detrás de él, lo quiero agarrar a patadas para que se largue de mi ser. Y eso no va a pasar. Tan no pasa que terminamos con ansiedad, tan no pasa que terminamos con problemas en la región lumbar de la espalda, tan no pasa que terminamos con problemas a nivel mental, con olvidos, con lagunas. Tan no pasa que lo que no digo lo actúo y termino manifestándolo en mi cuerpo de una o de otra forma. Y tal vez, solo tal vez, si me diera el permiso de tocar ese miedo y esas sensaciones desagradables y pudiera reconocerlas y pudiera entenderme, podría encontrar un impas para hacerlo diferente. Solo tal vez. Los dejo con esta frase. Tu miedo termina cuando tu mente se da cuenta que es ella la que crea ese miedo. Fandom. Bueno, un placer estar con ustedes como siempre. Nos vemos, nos escuchamos pronto. Un abrazo en donde quiera que estén. Un beso. Bye. Ser Salud Emoción, el podcast. Recuerda escucharnos cada 15 días a través de tu plataforma preferida como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Music o TuneIn. No olvides suscribirte al canal de YouTube, donde encontrarás todos los podcasts, y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Ser Salud Emoción.